Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Leslie Lindsay Álvarez Echaíz, médico residente de tercer año del Hospital Alberto Sabogal Sologuren. En esta oportunidad les traigo el tema de epistaxis, que para nosotros los médicos otorrinolaringólogos significa lo que es el sangrado nasal. Bueno, primero para hacer un recuento anatómico en cuanto a lo que es la vascularización de lo que es las fosas nasales. Primero debemos de recordar o debemos de saber que la nariz es un órgano que está irrigado por dos vasos muy importantes para nuestro cuerpo, como son la carótida externa y la carótida interna. Estos vasos van a tener anastomosis, es decir, uniones a nivel de la nariz, donde van a formar unos plexos. Plexos quiere decir uniones de varios vasos. Estas uniones son a nivel del área anterior de la nariz y también a nivel del área posterior de la nariz, los cuales van a tener diversos nombres técnicos que nosotros usamos. Pero, en fin, lo que deben de tener ustedes presente es que esto va a conllevar a que en un futuro o mediante algún tipo de traumatismo o lesión nasal, el paciente pueda sangrar de forma muy abundante, ya que estos vasos, como les dije, son las carótidas, tanto interna como externa, son muy importantes para nuestro organismo y tienen un alto flujo de sangre. Entonces, si nosotros tenemos un sangrado a nivel de la nariz, esto puede conllevar a un importante daño para nuestro cuerpo, ya que vamos a perder mucha sangre porque estos vasos tan importantes en nuestro organismo son los que van a irrigar nuestra nariz. Es por eso que la epistaxis o sangrado nasal es un tema muy importante para nosotros que debemos de saber. Nosotros como otorrinolaringólogos y ustedes como la comunidad deben de saber algunos puntos importantes para poder manejar de forma momentánea hasta que lleguen al hospital o algún lugar donde puedan recibir algún tratamiento específico para esta patología. Vamos a ver. Dentro de estas deben de tener en cuenta que existen dos tipos, el sangrado nasal anterior y el sangrado nasal posterior. El sangrado nasal anterior se define así porque se va a ver que sale el sangrado por las fosas nasales, mientras que el posterior generalmente se produce porque hay unos vasos a nivel posterior de la nariz, los cuales pueden sangrar por diversos motivos, como vamos a ver, y esto va a generar un sangrado, pero que no va a ser tan evidente por las fosas nasales, sino más bien por la parte posterior de la garganta, cuando nosotros lo vamos a evaluar, y es algo que también ustedes lo pueden ver, ¿no? En cuanto a las causas, vamos a tener que el sangrado nasal puede ser, como les dije, anterior y posterior. Dentro de las causas del sangrado nasal anterior vamos a tener uno que es el resecamiento de la mucosa nasal cuando uno está en resfriado, cuando uno está con gripe, puede ser los que tienen muchas alergias y algunos traumatismos cuando nos surgamos la nariz, por ejemplo, para la limpieza nasal, ¿no? Luego también tenemos lo que son las epistaxis posteriores, que como les mencioné son sangrados que se ven por la parte posterior, por la garganta, ¿no? En este caso tenemos algunas causas como por ejemplo la hipertensión arterial, algunas coagulopatías. Coagulopatías son problemas de la coagulación dentro de la sangre, ¿no? Que también pueden conllevar, o algunas enfermedades muy raras, ¿no? Bueno, nosotros como otorrinolaringólogos hacemos un tipo de examen especial, cual se llama rinoscopía anterior, para poder ver las fosas nasales por dentro y poder evidenciar si hay un punto de sangrado específico. Para esto nosotros usamos, como vemos en la imagen, un espéculo nasal. Bueno, bien es cierto, ustedes dentro de la comunidad o dentro de algunos centros de salud no se encuentran con esto. Podemos hacer una observación directa de la nariz, simplemente levantando la punta nasal y vamos a poder observar de repente con una linterna frontal, lo que nosotros conocemos como frontoluz, podemos observar las fosas nasales y podremos tratar de buscar un punto de sangrado, ¿no? Eso es lo que podemos hacer como primera instancia frente a un sangrado nasal. Ahora, dentro de la comunidad o dentro de la familia, dentro de nosotros, que de repente no tenemos muchos conocimientos sobre cuáles son las actitudes que debemos de tener frente a un sangrado nasal, debemos de tener en cuenta algunos puntos básicos, ¿no? Lo primero, frente a cualquier tipo de sangrado que nosotros debemos de tener en cuenta, sangrado nasal específicamente, lo primero que debemos de hacer es hacer la compresión manual o compresión digital. Digital porque se refiere a los dedos. Esto se tiene que hacer como se ve en la imagen. Uno se debe de sentar, inclinarse levemente hacia adelante y presionar con el dedo pulgar
y el dedo índice las fosas nasales, pero la parte blanda de la nariz, no la parte dura, la parte ósea no, sino la parte blanda de la nariz, como vemos en la imagen. Sentado un poco hacia adelante, vamos a presionar allí. Vamos a mantener esa compresión por unos 10 a 15 minutos con la misma fuerza. ¿Para qué? Para lograr la hemostasia del punto de sangrado que está comprometiendo en ese momento nuestra nariz. Debemos de respirar obviamente con la boca mientras nos hacemos esto, porque no vamos a poder respirar por la nariz. En algunos casos se decía antes que nos coloquemos desde atrás, que nos echemos, eso no, eso está proscrito, no se debe hacer porque uno puede al contrario asfixiarse con la misma sangre, ¿no? Ya que la sangre, si es de la parte anterior de la nariz, al momento de recostarnos puede caer hacia la parte posterior y esto puede conllevar a que nos podamos asfixiar o nos podamos atorar, ¿no? Entonces eso no está bien. Al contrario, debemos de sentarnos y colocarnos hacia adelante y hacer compresión, ya sea que lo haga el mismo paciente o si nosotros podemos ayudar a alguien, también debemos hacerlo. Siempre y cuando algunas medidas de seguridad sean tomadas, ¿no? Si vemos a un paciente que no conocemos de repente en la calle, podemos ayudarlo, pero siempre cubriéndonos nuestras manos para no tener contacto con algún tipo de secreción que podría de repente transmitirnos algún tipo de enfermedad, ¿no? Siempre tener el cuidado con el contacto con las secreciones. Después de esto debemos de esperar, como les dije, 10 a 15 minutos. En 10 a 15 minutos esto debería de pasar. Otra cosa que también podemos hacer en casa, si tenemos un sangrado nasal dentro de la familia, es colocar algún algodón con un poquito de agua oxigenada, colocarlo dentro de la nariz, solamente en la parte anterior, y podemos presionar sobre esto. Igual manteniendo esta compresión que les mencioné por unos 10 a 15 minutos, una compresión constante. Esto lo hacemos una vez. Esperamos 10-15 minutos, soltamos la nariz y vemos si continúa sangrando, lo volvemos a hacer. Unos 10 a 15 minutos más, igual con compresión sostenida, y evaluamos al paciente. En este caso, bueno, evaluamos al familiar, al amigo, a la persona que esté sangrando. Si vemos que continúa sangrando, ya tenemos que acudir para algún centro médico, algún lugar donde ya nos puedan dar alguna atención de emergencia. Ahora, dentro de lo que son, ya cuando uno va a ir al hospital, nosotros vamos a evaluarlo, de repente un médico general, de repente un cirujano general o de repente un otorrinolaringólogo, ¿no? En este caso vamos a evaluar nosotros ya de dónde es el sangrado, si el sangrado es anterior, si el sangrado es posterior, y según esto vamos a darle el manejo respectivo, ¿no? A veces nosotros lo que mayormente encontramos es que algunas personas tienen varices septales. Como vemos en la imagen, las varices septales son las dilataciones de los vasitos de la nariz, de la parte interna de la nariz a nivel del tabique septal, es decir, el tabique de la nariz, la parte central de la nariz. Si tenemos esto, algunas veces el sangrado puede parar con cauterizaciones, ¿no? Que es lo que nosotros denominamos cauterización química. Es una cauterización que se realiza con nitrato de plata a ciertos porcentajes, ¿no? Nosotros generalmente lo hacemos con nitrato de plata al 50%. Este es un primer escalón en cuanto al tratamiento, ya que también lo podemos hacer con cauterización eléctrica, ¿no? Esto ya previamente con anestesia, ¿no? Vamos a colocar con una agujita anestesia a nivel del lugar donde vamos a practicar o donde vamos a hacer la cauterización eléctrica, ¿no? Bueno, esto ya se ve ya en consultorio. Bueno, uno de los tratamientos que también, ya cuando ustedes, si persiste el sangrado después de las maniobras que le he comentado, cuando vayan al hospital, allí probablemente se les va a plantear o se les va a evaluar y si es necesario se les va a indicar que es necesario hacer un taponamiento nasal anterior. Ahora, el taponamiento nasal anterior obviamente lo tiene que hacer ya un personal médico, no necesariamente un especialista otorrinolaringólogo, pero sí lo pueden hacer otros médicos generales o cirujanos, ¿no? Esto es colocar una mecha nasal en ambas fosas generalmente para con esto producir la hemostasia. Hemostasia quiere decir la coagulación, ¿no? Para que el sangrado pueda ceder, ¿no? Generalmente nosotros dejamos un taponamiento nasal para los sangrados nasales durante 3 días. Al tercer día, dependiendo si es un paciente que tiene algún problema de coagulación o toma de repente aspirina, ¿no? Lo cual también va a involucrar la coagulación, se puede dejar hasta unos 5 días, dependiendo, ¿no? Entonces, en esto del lapso de tiempo, vamos a indicarle al paciente antibióticos, algunos analgésicos, de repente para el dolor, porque puede producir alguna molestia el tapón, o también podemos indicarles antihistamínicos, porque producen un poco de moquito, ¿no? Para esto generalmente.
Esto lo podemos dejar por 3 días, al tercer día lo vamos a retirar y vamos a volver a evaluar al paciente. Si vemos varices septales, si vemos que es necesario de repente hacer una tomografía para evaluar quizá haya un tumorcito o de repente sangró porque la presión estuvo muy alta, entonces vamos a tratar de manejar esto y luego quitarle el tapón y vamos a darle un manejo definitivo, ¿no? Si vemos varices, la cauterizamos, si sangró por presión, vamos a controlar la presión. Nosotros no como especialistas de otorrinolaringología, de repente lo vamos a derivar al cardiólogo para que lo haga. Si tiene problemas de coagulación, de repente derivarlo al hematólogo, etcétera, ¿no? Según esta patología. Y si nosotros pensamos que tenemos un paciente que podría tener de repente un sangrado nasal secundario o algún tumor, que podría ser también causa del sangrado, en este caso antes de retirar el tapón y de hacerle todo este procedimiento, de repente le vamos a pedir una imagen, una tomografía, una resonancia para poder evidenciar qué tipo de tumor es y de repente hacerle el retiro de tapón en sala de operaciones, ¿no? Si es necesario. Eso ya lo vamos a valorar nosotros. Este es el taponamiento anterior, como les mencionaba, se coloca la gasa dentro de toda la nariz en ambas fosas y se va a dejar por un plazo de 3 días. Ahora, cuando el taponamiento, mejor dicho, cuando el sangrado es posterior, nosotros tenemos que echar mano de lo que es el taponamiento posterior. Este es un taponamiento que se puede hacer como se ve en la imagen con una gasa, que obviamente ya lo hace el especialista de otorrino, o también podemos colocar una sonda Foley. Una sonda Foley es una sonda urinaria que tiene un globito y ese globito se va a colocar allí donde vemos acá este nivel donde está este ovillo de la mecha nasal posterior. Allí vamos a colocar la sonda Foley, ¿no? Lo que hace este taponamiento posterior es evitar el sangrado, mejor dicho, comprimir la parte posterior de la nariz para que pueda hacer hemostasia o pueda coagular a este nivel, ¿no? Este taponamiento también si se hace, se deja por unos 3, 5 días, incluso puede dejarse hasta una semana, igual con tratamiento antibiótico, con tratamiento para el dolor, porque puede ser molestoso, y también con algún antihistamínico para las secreciones, como les dije, ¿no? Este taponamiento no se hace en todos los pacientes, se hace solo en algunos que tienen un sangrado importante y que no es solamente por la parte anterior de la nariz, sino que el sangrado probablemente se pueda ver incluso por la parte de la garganta, es decir, puede ser un sangrado posterior. En estos casos es necesario hacer un taponamiento posterior y el retiro, como le dije, va a ser un poco más prolongado, ¿no? Puede ser 5 a 7 días y también previo control de la patología de fondo que está haciendo este sangrado, ya sea una hipertensión, ya sea un problema de coagulación, alguna enfermedad congénita, etcétera, ¿no? Aquí está cómo es el taponamiento posterior. El taponamiento posterior, como les dije, se coloca este rodete de gas a nivel posterior de la boca, ¿no? Porque a ese nivel es donde va a llegar la gasa, después se va a ascender esta gasa y va a llegar a la parte posterior de la nariz. Y al final se le va a colocar igual un taponamiento anterior, como vimos en las imágenes anteriores, ¿no? Esto es muy traumático para el paciente, es molestoso, es verdad, pero en ciertos casos es lo único que se puede hacer y que controla el sangrado, ¿no? Para evitar que el paciente llegue a anemizarse o llegue a tener alguna falla hemodinámica, es decir, dentro de su medio interno, ¿no? Que baje mucho la hemoglobina, que se desangre. Entonces tenemos que hacer esto para evitar todo ello, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a lo que es la epistaxis. Espero que les haya sido útil. Como resumen, recordar que lo primero que tenemos que hacer ante un sangrado nasal es la compresión nasal, como les dije, y hacerlo esto por 10 a 15 minutos. Si esto no mejora en este plazo, podemos ya acudir a la emergencia. Mientras estamos en el traslado a la emergencia, tenemos que continuar con la compresión, ¿no? Ya una vez en emergencia va a ser evaluado por un médico cirujano o un otorrinolaringólogo, el cual le va a dar un tratamiento adecuado para esto, ¿no? Eso sería todo, espero que les haya sido útil. Muchas gracias.